cifras que se dan a 3 meses del inicio del Registro Nacional de Deudores, que llega a 39.000 inscritos y la morosidad supera los 55.000 millones de pesos. Vamos a analizar esta situación, lo que implica a 3 meses de la entrada en vigencia ya en búsqueda de promover y garantizar el pago de las pensiones, de las deudas de alimentos, ¿cierto? Estamos en contacto con Lía Rojas, ella es directora de Rojas Abogados y expertas en temas de familia. ¿Cómo está, abogada? Buenas noches. Hola, Rafael, buenas noches, gracias por el contacto. Bueno, ¿cómo toma estas cifras, dada su experiencia, lo que ha tocado vivir, ¿cierto?, en el último tiempo, con varios avances legales, estas cifras y también el efecto que ha tenido después de 90 días el Registro Nacional de Deudores? Bueno, la verdad es que las cifras son bastante preocupantes y nos hacen pensar que si bien tenemos este DICOM que nos permite tener un registro de los deudores de las pensiones de alimentos y una ley que nos da muchas más herramientas para el cobro, aún parece ser que el sistema resulta ser ineficiente. Nosotros vimos a raíz de las retenciones del 10% de los fondos de la AFP cómo existían deudas de alimentos históricas que no se podían cobrar. Y yo creo que desde ahí hay un llamado de atención muy fuerte al Estado, en donde se le dijo que en realidad no se estaba haciendo cargo de dar la herramienta a las personas para que pudieran cobrar estas pensiones de alimentos, que en su mayoría son mujeres, porque tenemos que este registro tiene estos 39.000 deudores, pero el 98% de ellos son hombres. Por lo tanto, la mayoría sigue siendo las mujeres y estas mamás que necesitan cobrar la pensión, pero vemos que hoy día tenemos este registro y ya se deben, o sea, hay registro de que se deben 55.000 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que tenemos un registro que nos permite tomar medidas al respecto, o que nos permite, en base a esto, tomar nuevas medidas para que se puedan cobrar las pensiones de alimentos, pero lo cierto es que a pesar del registro tenemos la deuda, y eso igual es preocupante. Estamos conversando con la abogada Lía Rojas, directora de Rojas Abogados, experta en temas de familia, sobre el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. En este sentido, la entrada en vigencia, ¿qué ha marcado desde el punto de vista legal? Los alcances y beneficios que permiten, cómo han sido utilizados y hasta qué punto también, la mayoría de los casos, como dice usted, son mujeres, han tenido que ellas ir también aprendiendo que ahora está esta posibilidad, que hay otros caminos. Lo que pasa es que lo que hace el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos es que, en definitiva, limita la vida cívica de una persona. Es decir, la persona que está en el Registro Nacional de Deudores no va a poder sacar su pasaporte, no va a poder renovar su licencia de conducir. Si quiere transferir un vehículo, no lo va a poder hacer. Lo mismo si es que se quiere comprar una casa, tampoco la va a poder inscribir si es que la compra con un crédito hipotecario, porque parte de ese crédito se va a tener que retener para el pago de las pensiones de alimentos. También, si pide un crédito bancario, parte de ese crédito, si es que supera las 50 UF, se le va a retener también para el pago de esta pensión. También pasa, por ejemplo, cuando un trabajador es despedido, parte de esas indemnizaciones debe garantizar el pago de las pensiones de alimentos. Lo mismo que si ese trabajador llega a un acuerdo, ya sea en la inspección del trabajo o en un tribunal, y se le debe entregar el pago de una indemnización, ya el juez, el inspector del trabajo, el empleador tienen la obligación con esta norma de retener parte de esos dineros para el pago de la pensión. Algo que antes no teníamos como actores garantizadores del pago de la pensión al oficial del registro civil, al conservador de bienes raíces, a las instituciones bancarias, al inspector del trabajo, al tribunal. Entonces tenemos hoy día que existen una serie de herramientas que imponen esta obligación a distintos actores para garantizar el pago de la pensión de alimentos. Ahora, tenemos todas estas medidas que van limitando el actuar de las personas, porque también se limita, por ejemplo, para obtener bonos o beneficios del Estado, pero a veces aún así resulta que las medidas son insuficientes. Ahora, con esta nueva norma también se introduce una modificación muy significativa, que es, por ejemplo, que se puede pedir información a los bancos para que se retenga cualquier dinero que ese deudor de pensión de alimentos mantenga en una cuenta bancaria, en fondos de inversión, en fondos mutuos, ahorros, etcétera. Que eso era algo que antes no teníamos. Entonces, también son muchas herramientas nuevas que establece esta nueva norma, pero también falta mayor difusión, porque tenemos que
en esta etapa de las pensiones de alimentos, en donde ya la pensión de alimentos está fijada y se origina una deuda, esa mamá que quiere cobrar la pensión de alimentos está sola frente al tribunal. Por lo tanto, quizás falta un poco más de información y de cómo poder utilizar de manera concreta todas estas herramientas que me entrega la ley para poder cobrar la pensión de alimentos. Bueno, esto además va en línea, cierto, con lo que viene en el mes de mayo, con la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos que ya entra en vigor. Por ende, también se suma ya como en la última de las etapas, cierto, de las más concretas al respecto. Sin duda, y estamos muy expectantes que esta ley entre en vigencia, porque yo la verdad es que tengo toda la expectativa de que realmente sea esta norma la que venga a complementar el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y realmente se pueda cobrar la deuda de pensiones. Porque si bien tenemos hoy día este registro que nos permite tener un DICOM de deudores y eso nos permite hacer mediciones y tomar mayores medidas al respecto, es esta ley que va a entrar en vigencia en mayo la que yo creo que realmente va a garantizar el pago. Porque esta ley lo que establece es que si la persona ya no tiene fondos en cuentas, fondos de inversión, fondos mutuos, ahorros, para el pago de la pensión de alimentos, en ese caso el tribunal, y esta obligación va a ir sobre el juez de familia, debe oficiar a la AFP para que remita los fondos que tenga esa persona en sus fondos de ahorro previsional para el pago de esta pensión de alimentos. Y en algunos casos se va a poder retener incluso desde el 50 hasta el 90% de esos fondos. Y yo creo que realmente con estas medidas tan extremas, porque estamos pensando que una persona podría incluso quedar sin jubilación, pero como digamos principal obligación siempre tengo que garantizar la pensión de alimentos de los hijos. Entonces esa norma realmente esperamos que sea la deuda que pueda saldar el Estado con estas pensiones de alimentos que se han devengado durante tantos años. Es la conversación con Lía Rojas, abogada experta en temas de familia, a última hora aquí en Cooperativa. Muchas gracias, abogada. Seguimos atentos, por supuesto, a lo que viene en este y otros temas para más adelante. A que tenga una gran semana. Sin duda esperamos el mes de mayo para ver qué pasa ahí con el pago de las deudas de pensión de alimentos. Gracias por el contacto, Rafael. Igual para usted. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a la música, a última hora aquí.